¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas del Ministerio del Buen Señor Jesús. Es para nosotros un privilegio que usted esté ya en sintonía de este programa. Vamos a estar hablando durante un largo tiempo sobre Mateo. El día de ayer platicábamos un poco acerca del versículo 1, Mateo 1:1, que nos dice que Jesús es el hijo de Abraham. Y nos explicaban por qué a Jesús se le conoce así. Y pues nos explicaban, yo pienso que lo más relevante del tema del día de ayer es de que todas esas bendiciones que le dieron algún día a Abraham y a sus hijos nos son dadas a nosotros por medio de Jesucristo. Pero en este mismo versículo, en el versículo 1, también nos narran de que Jesús es el hijo de David. Y hoy queremos analizar un poco del por qué a Jesús se le llama el hijo de David. Entonces, para analizar esto nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía de Ministerios Ven Señor Jesús. Pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga. Pues la primera pregunta sería la siguiente: ¿por qué se le conoce a Jesús como el hijo de David? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, para entrar de lleno, porque el tiempo, ya ves que ayer se nos fue muy rápido. Lo que pasa es que para poder entender por qué a Jesús se le llama el hijo de David, obviamente tenemos que remontarnos a los días de David. En los días de David, el Señor le dio una promesa, así como se la dio a Abraham, también le da una promesa a David. La promesa es la siguiente, se la dio a través del profeta Natán. Y le dice, mira, lo que pasa es que David le había dicho a Natán, yo quiero levantarle una casa a Dios, quiero construir un templo. Entonces Natán, como buen cuate de David, le dijo, pues la verdad que suena lógico, suena interesante, hazlo. Pero Dios le habló esa noche a Natán y le dijo, dile a David que no me construya nada, él no me va a construir casa a mí, sino que yo le voy a construir casa a David. Y entonces se acercó a Natán y le dice, mira, dice Dios que no le levantes tu casa, sino que quien le va a levantar la casa, que no vas a ser tú, va a ser un hijo tuyo. Y va a ser una casa tan especial que la casa que construya tu hijo va a ser una casa eterna. Dios va a morar eternamente en ese templo. Número 2, ese hijo que vas a tener va a ser rey eterno. Su reino no tendrá fin. Entonces, cuando todo el mundo vio esa promesa, pues se enteró de esa promesa, se hablaba de quién sería, de todos los hijos que David tuvo, es que David tuvo algunas mujercitas por ahí y tuvo muchos hijos. Entonces la pregunta era, de todos los hijos que David tenía, ¿quién iba a ser el heredero de esas promesas? Entonces cuando la historia bíblica viene desarrollándose, se ve de que Salomón es el sucesor de David. Y casualmente Salomón levantó un templo. Y obviamente fue un rey. Pero aquí viene una situación. Calcaba mucho la profecía con Salomón, que todo el mundo decía, ya ven, el hijo de la promesa que Dios le dio a David es Salomón. Pero de repente a Salomón se le ocurre que construyó un templo, se le ocurre morirse. Y entonces su reino no fue eterno, ni perpetuo. Entonces ahí como que la profecía bíblica empieza a tener un problema. 2, el templo que levanta Salomón, cuando entran las tropas de Nabucodonosor, lo destruyen. Y entonces el templo, que se supone iba a ser eterno, según la palabra de Dios a Natán, falla, se volvió falible. De donde podemos entender una cosa, no era Salomón el hijo de la promesa, sí era un hijo de David, pero no el hijo de David prometido. Entonces, ¿qué sucede? La gente que conoce la profecía bíblica, entonces empieza a esperar, va a venir un hijo que va a levantar un templo eterno y que va a ser un rey eterno. Entonces esperemos a ese rey, que venga ese rey. Y así es como de repente aparece en la escena, y por eso es que Mateo nos presenta la genealogía de Jesús, para ver, número 1, que es hijo de Abraham, legítimo, en cuanto a genealogía. Y que también como David es de la tribu de Judá. Ya ves que Jesús nació en Belén de Judá. O sea, él era un hijo según la carne de David. Pero para que veamos de que la profecía bíblica sí se cumple, no en Salomón, sino en Jesús. Entonces Mateo nos dice, miren, el verdadero hijo de David, del cual habló Natán, la promesa que Dios le dio a David, de que iba a tener un rey eterno y que iba a levantar un templo eterno, no es Salomón, ni ningún otro hijo de David.
excepto Jesús. Y entonces vemos que Jesús es considerado rey a través de la resurrección. Cuando Jesús resucita, se convierte en el rey de los reyes y se convierte en el señor de señores. Y desde que fue coronado, cuando es recibido en el cielo y es coronado el rey de gloria, que acuérdate que había una profecía en un salmo que el mismo David dijo: abrió puertas eternas vuestras cabezas, que entrará el rey de gloria. Entonces dice que los guardianes del cielo, que hay guardianes de los umbrales de Dios, dice que gritaron: ¿y quién es ese rey de gloria? Ya habían habido unas rebeliones anteriores de potestades que habían querido rebelarse a Jehová. Parecía como que otro rebelde más. Pero cuando preguntan: ¿y quién es ese rey de gloria? Porque este rey sí tiene gloria. Es Jesús resucitado. Entonces del mismo trono Dios mismo habla y dice: ese soy yo, es Jehová de los ejércitos. Y entonces vuelven, como que hay asombro, y vuelven a preguntar: ¿pero quién es ese rey de gloria? Y entonces vuelve a contestar la respuesta divina, Dios mismo diciendo: es Jehová, soy yo mismo. Porque el Hijo es Jehová, como Jehová es Jehová es el Hijo, como el Hijo es Jehová. Yo y el Padre uno somos. Entonces se abrieron las puertas eternas, entra Jesús a la gloria, es coronado, instituido Rey de Reyes, Señor de Señores. Y entonces desde ahí, Jesús, hasta la fecha, y por los siglos de los siglos, será el Rey eterno. No habrá otro Rey como Él. No habrá otra majestad, otra dignidad, otra autoridad como Él. Ni lo ha habido, ni lo habrá jamás. Entonces la promesa que Dios le dio a David se cumplió no en Salomón, sino que se cumple en Jesús de Nazaret. Entonces lo que está anunciando Mateo es: israelitas y todo el mundo entero que va a conocer un Dios que hace una promesa, Dios cumple sus promesas. Pero la promesa no se cumple inmediatamente, sino que Dios pasó un tiempo, de tiempos, generaciones de generaciones, hasta que se cumple la palabra en Jesús. De hecho, mucha gente murió preguntándose quién iba a ser ese hijo de David. Ahora, para que la gente entendiera, y hoy en día entienda, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que entienda que es el cumplimiento que Natán le dio a David, tiene que tener revelación. Porque ahora viene la situación: ¿quién va a creer que Jesús es Rey? Si para empezar no nace en un palacio, nace en un pesebre. ¿Quién va a creer que Él es un Rey y Rey de Reyes si para empezar su mismo pueblo lo rechaza? De hecho, Pilato le preguntó a Jesús: ¿tú eres rey? Y Jesús le contesta: para eso nací, para ser rey. Entonces, vemos de que Jesús vino para ser rey, pero es hijo de un carpintero. Y cuando entra a Israel, en vez de entrar en un caballo blanco con ejércitos, entra en un burro. Y mira quién era su ejército. Bueno, entró con 2 burros. La mamá burra adelante y el pollino atrás. Y él ni siquiera iba montado en la burra adulta, madura, sino que iba montado en un pollino. Es decir, que estaba haciendo el ridículo, porque desde luego montar un pollino era que hasta sus pies se arrastraran. Es como que tú ahorita anduvieras una bicicleta BMX 16. Es decir, se miraba muy ridículo que Jesús estuviera en una burra, siendo rey, y entrara ni siquiera en la burra madura, sino en un pollino, en la cría. Entonces, aquí viene una situación: ¿quién va a creer que Él es un rey? Y que es el cumplimiento profético. Pero había gente, porque para entender esto necesitamos revelación, un apocalipto, que se ha quitado un velo, que Dios quite el velo y que la gente deje de ver esa burra y que deje de ver al hijo del carpintero y que vea lo que hay adentro, porque adentro está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y había gente que por revelación podía ver eso. Por ejemplo, aquel ciego Bartimeo, que qué buena lección nos da Bartimeo. Bartimeo es un ciego físico. Entonces él no podía ver la humanidad de Jesús, que se cansaba, que sudaba. No podía ver su ropa, que por cierto no eran ropas espléndidas,
sino que como está ciego, de repente empieza a escuchar que una algarabía, una multitud de gente que está loca, enloquecida, enardecida. Y la pregunta de Bartimeo es, ¿y por qué esa algarabía? ¿Por qué ese bullicio? Entonces de repente le cuentan, es que ahí viene Jesús de Nazaret. ¿Y ese quién es? Pues Jesús de Nazaret está sanando enfermos, paralíticos son sanados, leprosos son limpiados. De hecho, Bartimeo, algunos ciegos, y aún ciegos de nacimiento, ya recibieron la vista. Gente inmoral, prostitutas, están siendo liberadas de demonios y están cambiando sus vidas. Sinvergüenzas como Zaqueo están cambiando sus vidas y están siendo transformados. Vidas están siendo regeneradas por ese hombre. ¿Y quién es ese hombre? Es Jesús de Nazaret. Pero nota, Jesús fue criado en Nazaret, pero él no era de Nazaret, él era de Belén de Judá. Pero viene una revelación a Bartimeo. Número uno, él no es de Nazaret, él es de Judá. Y número dos, le dijo el Espíritu Santo a Bartimeo, ¿te recuerdas de la promesa que yo le hice a David de que venía un hijo que iba a ser un rey eterno y levantaría un templo eterno? Y dice Bartimeo, pues soy ciego, pero enterado de las noticias estoy. Y entonces le contesta, le dicen a Bartimeo, ese hijo de David es Jesús, el que viene ahí sanando, el que viene restaurando, el que llega resucitando muertos, ese es el hijo de David. Y entonces Bartimeo se levanta con esa revelación impresionante y le empieza a gritar, Jesús, hijo de David. Pero lo que Bartimeo estaba diciendo era una verdad profética muy grande. Le estaba diciendo, tú eres el cumplimiento de la palabra de Jehová. Tú eres aquel hombre del cual le hablaron a David, tú eres el hijo de David. Y si eres el hijo de David, tienes autoridad de rey. Y si eres rey, tienes autoridad para ordenarle a mi enfermedad que se vaya. Y yo te suplico, ten compasión de mí. Y viene Jesús, se acerca a él, porque a Jesús le llamaban el hijo del carpintero, los religiosos ciegos. Pero el Bartimeo, que tiene revelación del Espíritu, le llama hijo de David. Mucha gente llama a Jesús como se le dé la gana. Mucha gente dice que es un profeta, pues dicen que fue un hombre extraordinario. Muchos piensan que hasta ni existió. Otros piensan que hasta se enamoró de María Magdalena. Bueno, piensan un montón de cosas de Jesús. Pero los que el Espíritu Santo está revelando, tenemos claridad que Jesús no es un profeta nada más, sino que Jesús es el hijo de David. Amén. Y si es hijo de David, es rey. Y si es rey, tiene autoridad para decirle a las enfermedades que se vayan de los cuerpos, y se van las enfermedades. Tiene autoridad para que todo el que está oprimido por demonios y espíritus inmundos puedan ser liberados a través del nombre de ese rey que tiene autoridad. Las personas que están siendo oprimidas, que están amarradas, que están en situaciones difíciles, tienen que saber una buena noticia. Jesús es rey, tiene autoridad para ordenar a lo que está destruyendo tu vida que se retire y puedas venir a una vida gloriosa y eterna. Jesús es el cumplimiento profético de esa palabra que Natán, el profeta, le llevó a David. Él es el hijo de David. Y todo aquel que encuentra esa revelación encuentra un beneficio para su vida. ¿Quién no encontró un beneficio cuando le llamó a Jesús hijo de David? Porque el decirle a Jesús, eres hijo de David, es decirle, tienes toda autoridad. Cuando Jesús resucitó, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si algo tenemos que entender claro, es que Jesús no es a ver si puede hacer algo. Tenemos que tener la fe y la claridad. Él sí puede hacer las cosas, porque para eso nació, para ser rey y para que todo se le sujete. De tal manera que al nombre de Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda rodilla se doble de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Entonces, cuando Jesús se le llama hijo de David, se le está diciendo, cuando tú cantas en un canto, eres el hijo de David, lo que estás diciendo es, tienes la autoridad de rey y vas a edificar un templo. Ahora, ¿qué templo está edificando? Jesús dijo, yo vine a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué está diciendo?
El templo que construyó Salomón sí lo destruyeron. El templo que estaba levantado en los días de Jesús, que se le llama el templo de Herodes, ese templo, Jesús dijo, de este templo no quedará piedra sobre piedra, va a ser derribado, porque ese no es el templo que construyó el rey de reyes, ese es el de Herodes, no es el de Salomón, no es el que reedificó Esdras y Nehemías, no, ahora viene un templo que levanta Jesús. Y ese templo ahora ya no está construido por piedra, por oro, plata, maderas preciosas, bronce, sino que ahora el templo son piedras vivas, somos los que nacemos de nuevo. Si alguna persona ya nació de nuevo, es parte de ese templo, es la iglesia que se está construyendo. Y esa iglesia no la está construyendo un arquitecto humano, es Dios el que la está levantando. Entonces, cuando decimos que Jesús vino a la tierra como hijo de David, lo que estamos diciendo es que Él está levantando un templo, que aquí ni Roma, ni Grecia, ni Medo-Persia, ni Babilonia, ni los asirios, ni ninguna criatura puede destruir este templo, porque este templo ya es invencible. Amén. Pero ¿qué estamos diciendo? Que si tú eres parte del templo de Dios, de la casa que está levantando Jesucristo, eres invencible. No te puede destruir el pecado, no te pueden destruir maldiciones, el diablo no te puede destruir, las circunstancias no te pueden destruir, porque se habló de que se va a levantar una casa y esa casa no la destruye nadie. Si tú ya eres parte del templo de Cristo, que el Hijo de David está levantando, eres una persona invencible, ya nada te puede destruir. Y cuando tenemos esa fe y cuando creemos eso, entonces podemos enfrentar la vida, podemos emprender empresas, podemos hacer lo que sea, evangelizar, discipular, podemos enfrentarnos cuando hay una manifestación demoníaca a los demonios y echarlos fuera en el nombre de Jesús, porque somos invencibles. Lo que el diablo le quiere es meter en la cabeza a los hombres, es de que somos susceptibles, o que somos personas que podamos ser vencidos por las tinieblas, y la Escritura bien claro dice que los que somos nacidos de Dios, lo dijo Juan, ya somos invencibles. Al contrario, nuestra fe vence el mundo, nuestra fe vence al diablo y nuestra fe vence las circunstancias. Esto es una bendición que haya venido el Hijo de David, porque está levantando una casa invencible, eterna, que somos nosotros. Y número 2, tiene toda autoridad para poder rescatarnos y poder hacernos bendecirnos. Amén, pastor. Yo pienso que esa es otra gran noticia, el hecho de saber de que se cumplió otra promesa cuando Jesús nació. Y esta promesa de que su reinado va a ser eterno, todos sabemos que Él es el Rey de Gloria, el Rey de Reyes. Pero para mí, yo pienso que para nosotros la más importante es esto, que edificó un templo y nosotros somos ese templo, nosotros somos esa iglesia, y la potestad que nos dieron de ser invencibles, de que ni las puertas del infierno se van a levantar contra nosotros, no nos van a derrotar. Pero ahora bien, pastor, ya tomando un poco de la profecía de David y la profecía de Abraham, que fue el tema del día de ayer, son palabras proféticas, pero hay que analizar también la palabra profética. ¿Por qué? Porque si analizamos la vida de David tuvo cosas muy buenas, pero también tuvo cosas muy, muy malas, que la Biblia no se reserva esos pecados que David cometió. Igual Abraham tuvo cosas muy buenas, pero también cometió muchos errores. Pero ¿cómo es que la palabra profética, pastor, a pesar de nuestros errores, sigue ahí? ¿Nos podría explicar más acerca de cómo es que esta palabra profética trabaja? Es que mira, vamos a hacer una diferencia, y esto todo cristiano debe saberlo. Hay una gran diferencia entre una promesa y un pacto. En la Biblia, Dios solamente ha hecho 7 pactos con el hombre, y no hay otro más. Cuando hay gente que habla, mire, voy a pactar con Dios, la verdad que es una aberración doctrinal muy grande lo que se habla, pero no es el tema. Dios solamente 7 pactos ha hecho con el hombre, de ahí no hay otros pactos más. Y el 7º pacto, que es en el que estamos ahora, se le conoce como el nuevo pacto en la sangre de Cristo. No va a haber otro pacto más adelante. ¿Por qué? Porque sería anular el pacto de Cristo. Decir que hay un pacto más grande que el pacto de la sangre de Cristo es la herejía más grande que se puede decir. Por eso cuando la gente dice, mire, voy a pactar con Dios con una ofrenda, la verdad que está cometiendo una aberración doctrinal espantosa, porque nuestro dinero no anula el pacto de Dios.
Y te voy a decir una cosa, en esa doctrina que se habla de los pactos, se habla que si tú le das una ofrenda especial a Dios, Él te va a conceder un deseo, como que esto fuera la ruleta como que es el pozo de deseos. Tú tiras la moneda, pide un deseo y se te cumple. Algo así se juega en este tipo de doctrinas aberrantes, donde tú le das a Dios una ofrenda, solo que no lo tiras al pozo, sino la pones en el alfolí de la iglesia, y entonces ya Dios te concede tu deseo, viajes, casas, terrenos, trabajo, sanidades y toda la cosa, lo cual es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque hay que conocer el séptimo pacto, que es el pacto que Jesús hizo con Jesús, que Dios hizo con Jesús. Y en este pacto se garantiza que todos los que somos de la fe de Jesús, gratuitamente tenemos la sanidad. Yo no tengo que darle a Dios una ofrenda especial para que me sane o sane una persona. Eso ya está pagado en la cruz del Calvario, por cuyas llagas y heridas fuimos sanados. Entonces, si tú ya fuiste, si tú estás enfermo, no necesitas comprarle a Dios la sanidad con dinero. Solamente tienes que acudir a Jesucristo, el autor del nuevo pacto, e inmediatamente accionar por la fe esa bendición. Y no tienes que pagar ni un centavo, porque eso ya está pagado. Necesitas que alguien se convierta, no necesitas comprarle a Dios la conversión de alguien, el perdón de pecados de alguien. Sencillamente Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Amén. Para que ahora no tengas que pagar ni un solo centavo. Es decir, las bendiciones que Jesús acercó a nosotros son gratuitas para nosotros. Para Él fue muy caro, porque Él pagó con su sangre, con su sacrificio, para que ahora nosotros en este pacto tengamos las cosas totalmente gratuitas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Dios le hizo un pacto a Noé, le hizo un pacto a Adán, un pacto a David, y un pacto a Abraham, un pacto a Moisés, etcétera. Entonces, Dios lo que hace es que el pacto que Dios hace con alguien, nadie lo puede anular. Y son promesas que están supeditadas a la obediencia. Por ejemplo, si tú me obedeces y obedeces la palabra, entonces yo voy a cumplir la promesa que te di de que perpetuamente vas a poseer esta tierra. Es una promesa, no es un pacto. Por ejemplo, a Elí le dijo: yo te prometo que tú te vas a establecer como sacerdote y tus simientes, tus hijos van a ser sacerdotes. Es una promesa. Pero cuando Elí honra más a sus hijos que a Dios, le dice: mira, yo te había dicho que te ibas a tener hijos perpetuos sacerdotes, pero ahora, por cuanto no me honraste a mí y yo honro a los que me honran, entonces esa palabra que dije esté lejos de mí. Y es más, tus hijos van a morir y tus descendientes no van a ser sacerdotes. Y si quedara uno por ahí, va a querer oficiar en el sacerdocio por pan. O sea, van a ser pobres. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios cambió su palabra? No. Las promesas se pueden cambiar, porque las promesas son cláusulas donde si tú haces algo, yo activo algo, dice Dios. Si tú me obedeces, entonces yo te doy esto. Me desobedeces, entonces yo anulo esto. ¿Me entiendes? En el pacto no. En el pacto el hombre no tiene que hacer nada, ni siquiera creer, ni obedecer, ni portarse bien. El pacto es: te doy mi palabra, lo juro por mí mismo, y ya esa palabra es inquebrantable, porque Dios lo jura por sí mismo. Entonces, todas las bendiciones del nuevo pacto están garantizadas para los que son de la fe de Abraham, y están garantizadas para los que creen en la promesa davídica. Amén, pastor. Pues qué interesante esto, conocer bien la diferencia entre los pactos y las promesas. Entonces, no nos equivoquemos, no hagamos que nos alarguen el plazo de la promesa o simplemente nos la arrebaten, ¿verdad? Entonces, tratemos de agradar a Dios y hagamos la palabra profética, ¿verdad? Yo pienso que hay que hacer no solo que quede en nuestros corazones, sino que hay que hacer que esa palabra se cumpla con nuestras obras. Entonces, amigos, el tiempo se nos ha ido una vez más rápidamente, pero esperamos que este tema haya sido de mucho impacto para sus vidas y haya sido de mucha bendición para sus vidas. Los esperamos el día de mañana a la misma hora por este mismo canal, y que el Señor les bendiga.